estamos un poco más eclécticos en la programación, en la selección de ponentes. En realidad esa es una de las cosas que ha caracterizado Bordes, ¿sí? A veces nos hace como un poquito raros, pero es que el mundo es así, pues el mundo es heterogéneo, es raro, cada quien tiene su perspectiva y pues todos nosotros estamos sí habitando un mundo, participando de unas realidades compartidas e interpretándolas de acuerdo a nuestras miradas, ¿sí? De acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestras culturas de procedencia, de acuerdo a nuestros hábitos, a nuestros patrones. Esto se los digo como recordando que somos personas diversas que nos hemos puesto el reto de, bueno, ¿cómo vamos a hablar esto del gusto? Que como dijo Manuel en la serie, se ha escrito de todo sobre el gusto. Ciertamente hay muchísimo escrito, los doctores se discuten entre gustos y colores, a pesar de que decimos normalmente que no es así. Se ha hecho mucho, pero nosotros nos pusimos el reto aquí, bueno, vamos a hablar de esto, no desde una cátedra de filosofía, desde una maestría en estética, en una universidad dedicada a eso, sino desde un grupo transdisciplinario de gente que viene de disciplinas que normalmente no se ocupan de eso, ¿no? Como son, en mi caso, por ejemplo, soy psicóloga, y entonces quisimos combinar arquitectos con cocineros, con comunicadores, con historiadores del arte, con cineastas, con la excusa de, bueno, esta serie que es parte de la cultura pop, es dentro de la obra de esta gente, de estos cineastas, es bastante... es como de las más comerciales, digamos, de las obras que ellos han realizado. Hicimos alusión a unos directores que a nosotros nos han gustado mucho, de los que venimos siguiendo desde hace unos años, Mariano Con y Gastón Duprat, son argentinos, y el hermano de uno de ellos, que también es el guionista, han hecho una cantidad de películas, como decía Ani ayer, vienen de las artes visuales, y ese tema siempre ha estado por allí, ¿no? El hombre de al lado es una historia, una comedia sobre una gente que vive en una casa hermosísima, que es una obra de arte moderno de Corbusier, e incluso hacen visitas guiadas, pero vive una familia allí, y es una familia donde, bueno, hay un arquitecto que diseña específicamente sillas muy exquisitas, da clases, destruye las ideas de sus estudiantes. La esposa siempre está haciendo yoga, siempre están escuchando una música exquisita, comiendo muy exquisito, y se les muda alguien al lado que empieza a taladrar, que quiere abrir un hueco, que tiene una voz chillona, que usa chaquetas de cuero rojas, que les regala unas esculturas que para ellos son feas, estridentes, y es así como el enemigo, ¿no? Como toda la representación de lo que es el mal gusto. Después, en el artista, ellos... representan el camino de cómo alguien que nunca había pintado, es un enfermero que cuida a un paciente psiquiátrico, un viejito, que ni habla, pero él pinta unas cosas y el enfermero va y lo presenta en una galería como si lo hubiera hecho él y se vuelve un artista famoso, ¿no? A través de aprender a seguir los códigos de ese campo cultural que es el mundo de las galerías, pues, ¿no? El mundo del campo cultural, de los críticos, de los catálogos, de las bienales. Entonces, digamos que ellos siempre, y El Ciudadano Ilustre, que también es una que me gusta mucho, es sobre un argentino, pero que vive hace mucho tiempo en Europa y que se gana el Premio Nobel de Literatura, y entonces lo invitan al pueblo pequeño de donde proviene para celebrarlo, es El Ciudadano Ilustre, y entonces la relación de él, que ahora está por allá en las alturas, con su pueblo, ¿no? Y los recuerdo, sobre todo ese, hay un momento en el que él, le dicen, en el discurso en que lo están homenajeando, le dicen, qué maravilla Argentina, tenemos a Maradona, ahora tú vienes a un panteón importante como Borges, Maradona, el Papa y ahora un premio Nobel, ¿verdad? Y entonces eso para él fue un poco ofensivo, ¿sí? Es decir, el sentir el premio Nobel, se supone que los premios de cierta categoría distinguen una élite, distinguen a alguien que representa una selecta minoría
que constituye el saber, ¿no? Que constituye el especialista, constituye el que tiene el privilegio de un conocimiento, de un aporte sobre el mundo que nos da al resto, que nos ilumina de algún modo. Y entonces nosotros lo premiamos, por supuesto, a través de unos elegidos, que son los que se supone que saben de eso, que son los directivos o jurados de los concursos, que son los que deciden qué obra en el año o qué escritor pues se merece ser galardonado o canonizado, ¿no? Como el experto. Y por supuesto, eso no se supone que forma parte de la cultura popular, ¿verdad? Digamos que el término de popular o el término pop, que no son lo mismo, pero están emparentados, pues como que se supone que va en contra de eso. Pero Andy Warhol hace una serie de retratos muy irónicos, ahí hay algunos de ellos, donde se puede meter en el mismo saco a una sopa de tomates con Mickey Mouse, con Marilyn Monroe, con Mao Zedong, con Chaplin, con Superman, con Sigmund Freud, que también tiene su retrato de Andy Warhol. Porque ¿qué ocurre cuando algo se convierte en ícono? ¿Qué ocurre cuando algo se convierte en una figura pop? Pues digamos que se desmaterializa un poco, ya deja de ser la persona completa que es, con su bagaje, con la densidad que pueda tener, y se convierte en una imagen que resume, que sintéticamente representa algo para unas mayorías, ¿verdad? Y eso puede ser algo muy, muy sencillo, como la belleza, por ejemplo, o lo sexy, o la sexualidad, o el dinero, ¿no? El Che Guevara también se ha convertido en una figura pop, ¿verdad? Y eso independientemente de que conozcamos, tengamos una relación cercana o no con la obra de Freud o con la persona que podía ser. Allí creo que está Mick Jagger, me parece que está ahí, que nos pueda gustar o no su música o podamos tener una relación con ello. Andy Warhol nos hace, como que nos da un poco la cachetada de decir, bueno, todo esto que puede haber tenido una connotación, una densidad, ser sagrado, ser interesante, representar una tradición o una cultura, al popularizarse se pervierte y se convierte pues en un producto, ¿no? En un producto masivo. Entonces, pues iniciaba con eso y un poco con el título que había elegido, esto de la libertad de elegir, porque uno de los temas de este seminario es ese, ¿no? El de la libertad de elegir, el de la selección, el consumo, es decir, cómo decidimos o cómo sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta y de dónde viene eso. Y pues yo soy psicóloga, entonces no soy especialista precisamente en sociología, ni en consumo, ni en comunicación, sino que generalmente yo trabajo con individuos, ¿verdad? Con sujetos. Y pues normalmente los sujetos creemos que nosotros tenemos, pues decidimos, ¿no? Decidimos lo que queremos hacer, nos podemos equivocar, aprendemos y pues ahí vamos viviendo, ¿verdad? Aprendiendo. Pero resulta que en general, pues el que llega a psicoterapia sobre todo generalmente llega con un malestar porque tiende a, bueno, aquella famosa frase de el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces dicen, bueno, pero yo ¿por qué sigo haciendo esto y por qué sigo haciendo esto otra vez y otra vez y otra vez? Si no es algo que yo quiero hacer. Y entonces no quise poner mucho a Freud porque yo siempre pongo a Freud en las presentaciones y dije, bueno, voy a aburrir a los que ya me conocen. Pero sobre todo a raíz de Freud, eso se entiende, esa compulsión a la repetición, como que nosotros no nos gobernamos así tan voluntariamente como quisiéramos, ¿no? Esa conciencia, la razón, aquello que decide, que toma las decisiones, el capitán del barco, como los operadores de la nave maestra, como en la comiquita esa de Intensamente, que pareciera que todavía creemos, bueno, que el cuerpo es como un caparazón y nosotros tenemos un operador aquí, ¿no? Que hoy en día se ve así, ¿no? Como muy como ciencia ficción.
pero no es tan distinto a la visión cristiana del alma como prisionera del cuerpo, ¿verdad? Como que el cuerpo es, bueno, algo allí que nosotros manejamos. Y resulta que no nos manejamos tan eficientemente, resulta que tenemos determinaciones inconscientes, cosas que hacemos que no entendemos o que no nos gustan de nosotros mismos, y eso genera conflicto. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas que nos hacen sujetos? Hay una de las cosas de la serie, decimos que de algún modo nos define o nos caracteriza o nos hace ser quienes somos, aquello que elegimos, aquello que nos gusta. Y entonces en la comida, Manuel en algún momento le dice a Antonia, le hace esta diferenciación y pone como ejemplo la gastronomía china, ¿no? Y dice, bueno, la gastronomía china distingue entre el wen, que es lo que comes para saciar el apetito, sin discriminar, solo porque está ahí a tu alcance y requieres de algo para satisfacer una necesidad, ¿sí? Es decir, la necesidad básica, fisiológica, instintiva, biológica de cualquier animal que necesita sustento, ¿verdad? Ya el sao es un alimento que tú seleccionas, basado en tus preferencias. De repente tú te movilizas para conseguirlo, llevas a cabo procedimientos de cierta complejidad para crearlo, ¿sí? O sea, puede ser que tengas apetito o simplemente que planifiques que va a ser la hora de la cena, entonces tú decides, quiero comer tal cosa y vas y compras unas cosas para llevar a cabo un procedimiento, no es que comes lo que esté a tu alcance, ¿verdad? O me provoca comer mexicano y entonces voy a un restaurante mexicano, así me tenga que trasladar a una cierta distancia, ¿verdad? Ahí ya estamos más allá del instinto, ¿verdad? Es como que no se trata de satisfacer el hambre, están entrando cosas que no tienen que ver con el apetito ni con lo biológico. Por ejemplo, me gusta más esto que lo otro, o me provoca comer tal cosa, o eso es muy bonito, o es el cumpleaños, o entonces esto va bien con aquello. Empezamos con ese tipo de comentarios que a muchos les puede parecer snob, ¿verdad? Como, bueno, ¿pero qué es eso? ¿Y por qué? Y si da igual. Esto va para el mismo lado, ¿qué importa si está caliente, si está frío, si se come de primero o de último? Y resulta que hay una serie de operaciones que ocurren y que las hacemos, todos los humanos las hacemos, ¿no? Y por último, el wok dice es el bocado del corazón, una experiencia a través de la comida que te conecta con lo emocional y espiritual, con la memoria y la identidad. Un poco como... Bueno, en la serie que estábamos viendo, él le da el ejemplo perfecto, que es el caldito ese que ella hace, que lo podríamos, bueno, puede ser la piscandina, la sopa de la abuela, pero algo que de repente solo tiene cebolla y papa o ajo y papa, pero me conecta, ¿no? Y yo también lo conecto con la película, hay otra película también muy famosa que tiene que ver con esto del crítico culinario, que es Ratatouille, que seguramente la habrán visto, donde también está ese tema del wow, ¿no? No lo nombran así, pero digamos, aparece que el crítico, aquel famoso, seco, ya hastiado, que no le gusta nada, y que un ratatouille, que es un plato relativamente sencillo, un plato popular, un plato así como la yaca, que también surgió de la mezcla y también surgió de la necesidad y de la pobreza, pero se convirtió en un plato tradicional, típico, que puede ser hasta gourmet, dependiendo de cómo se prepare. En él evocó una cosa muy especial, lo conectó afectivamente con su memoria, con su infancia, con su familia, y lo conmovió al punto que le pareció como un gran chef, ¿no? El que había hecho ese plato tan sencillo. Entonces, y lo había hecho una rata, sí, ese era el chiste de la película, que decía un poco que no cualquiera, decía, bueno, no cualquiera puede ser un gran chef, pero un gran chef puede venir de cualquier lugar. Entonces, un poco el juego era que lo que importaba era la conexión afectiva con el plato y que el plato te pudiera conectar a ti con lo afectivo. Es decir, ahí no era tan sofisticada esa película como esta, sino que pues se conectaba más con la infancia, y el personaje de la ratita pues también tenía mucho que ver con la conexión con la infancia. Entonces, esa subjetividad, es decir, esa capacidad de nosotros conectar la comida con nuestra memoria, con que digamos, bueno, ese era el plato de mi abuela, o esto es tachirense, o esto es venezolano,
o yo estoy no sé, en otro país, pero me huele a algo que me recuerda a Venezuela o un sabor y me trae la infancia, que tiene que ver con la subjetividad, tiene mucho que ver con lo que somos los humanos. Aquí les leo como unas pinceladas un poquito de algunas cositas que escribí sobre la serie. Además, o de este tema. Además de nuestra conciencia de finitud, que hizo que los primeros homínidos comenzaran a ejecutar rituales fúnebres y a desarrollar distintas actitudes e interpretaciones en torno a la muerte, porque los gatos no andan pensando que se van a morir, ¿verdad? Que la vida tiene que tener un sentido, el perro no está pensando si es importante o no, si tiene éxito o no, si va a trascender, si lo van a recordar, ¿no? O sea, somos el único animal que anda así, pensando en el sentido de la vida y en que la vida y eso viene a raíz de la conciencia de finitud, ¿verdad? Sabemos que nos vamos a morir y ese saber que nos vamos a morir, pues nos caracteriza, ¿sí? Es como uno de los saltos evolutivos más importantes. Empezamos a hacer cosas, los primeros homínidos, con los muertos, en lugar de dejarlos como lo exige la naturaleza. Bueno, se murió, pues se integra, ¿no?, a la tierra. No, los primeros homínidos empezaron a ya sea enterrar, a hacer una ceremonia, a tener algún tipo de relación, de hacer cosas con los muertos. Pero hay otro, ¿verdad? Otro hito fundamental en la emergencia de la humanidad, y uno de ellos es el paso de lo crudo a lo cocido. ¿Sí? Hoy en día lo damos por sentado, ¿verdad? Pero es un proceso. O sea, mi hermano siempre está diciendo que cómo sería para que la gente tomara café. O sea, con lo complicado que es hacer café, ¿cómo pudo ocurrir que el ser humano inventara el café? Porque no es algo tan fácil, ¿no? Como que tú te tropiezas, se cae un aguacate, se madura y bueno, lo abres, ¿verdad? Y consigues algo de una vez para comer. Pero el café lleva un proceso muy complicado y hay muchos alimentos que pasan por procesos muy complicados. Y ese proceso, que hoy lo damos por sentado, modificar los alimentos hasta lograr unas características deseadas y planificadas antes de ingerirlos, representa una distinción crucial respecto al resto de animales, ¿sí? Somos naturaleza, sí, eso a veces se nos olvida, pero traicionamos el instinto constantemente. Postergamos gratificaciones, ¿verdad? Nos imponemos restricciones, ordenamos la necesidad y el deseo siguiendo patrones culturales y también individuales. En la erótica, por ejemplo, que es otro campo importante que tiene manifestaciones infinitamente variadas, y en nuestra forma de comer. Otra vez recuerdo a Freud, y me perdonan, el famoso perverso polimorfo de Freud, que decía: nosotros al nacer somos puro ello, puro instinto, pero entonces viene la cultura y nos ordena. Nosotros nacemos y entonces somos puro instinto, ¿verdad? Y entonces resulta que viene algo de afuera y me ordena. La sexualidad humana es muy particular. Octavio Paz tiene un libro muy interesante que se llama La llama doble, que se los recomiendo, donde él hace un estudio sobre cómo es la erótica, ¿no? Cómo es eso del amor, la sexualidad y el erotismo en los seres humanos, y habla mucho, insiste mucho en la importancia de la variedad, de la infinidad de posiciones, de posturas, de maneras, de relaciones. Dice, bueno, qué curioso, ¿no? Algo que la naturaleza tiene como algo tan sencillo como encajar en un rompecabezas y ya, y la reproducción, resulta que el ser humano lo ha enriquecido y tiene mucha imagen, ¿no? Y tiene mucha variedad y tiene muchas formas. Entonces, si hay algo donde se despliega la traición del instinto, es en esa búsqueda del placer, en el juego del deseo, que no necesariamente incluye la cópula, no solamente prescinde de la reproducción, también a veces de la cópula, de lo que supuestamente es lo que básicamente define la sexualidad. Y no, resulta que hay un imaginario erótico que está, que si lo vemos de cultura en cultura, es riquísimo, es diverso, ¿no? Y allí se expresa esa traición del instinto que, bueno, muchos filósofos lo han hablado, como Nietzsche, por ejemplo. Nosotros somos el animal que traiciona el instinto, es decir, que
por ejemplo, nos reprimimos no solamente de expresar nuestro instinto sexual, sino la agresión, o que postergamos gratificaciones, o que, bueno, por ejemplo, elegimos, ¿no? Elegimos hacer o no hacer pareja, o cómo hacer pareja, o cómo vamos a vivir nuestra sexualidad. Y es tan variado que, bueno, que es muy difícil de apresar, ¿verdad? Cada cultura, por supuesto, le pone normativas. Y esa es otra de las cosas que caracteriza al ser humano, ¿sí? La tendencia a hacer normas. Todas las sociedades, todas las culturas tienen normas, tienen leyes, tienen reglas morales, disposiciones sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y bueno, el cuerpo es un espacio fundamental donde eso se ejerce. Freud fue muy crítico de la cultura occidental. Recuerden que él vivió también en una época de muchísima represión, donde ver los tobillos de las mujeres era ya una cosa pecaminosa, o hablar de embarazo, o hablar de menstruación, y él hablaba, bueno, esto enferma, ¿sí? Ese es uno de los textos que les recomiendo donde habla de eso, el malestar en la cultura, esa necesidad que tiene la cultura de enseñarle al ser humano desde pequeño esta parte del cuerpo. Desde pequeños sabemos, ¿no? Esto se toca, esto no se toca, esto se muestra, esto no se muestra, esto es lo bonito, esto es lo feo. Es decir, se va haciendo una geografía, una cartografía del cuerpo con prohibiciones y con determinaciones de para dónde y cómo se tiene que mover, ¿verdad? Y aquel cuerpo, aquel angelito, la infancia, que podemos ver en Los Ángeles de Botticelli, por ejemplo, de una infancia asexuada, llamada así como inocente, etérea, etcétera, pues a raíz de Freud se parece un poco más al Eros de Caravaggio, ¿no? Que era un artista muy, muy, muy distinto y con mucha conciencia del oscuro, y eso está muy presente en sus trabajos. Es decir, empezar a problematizar el cuerpo y empezar a problematizar el tema de la sexualidad y de la infancia y de la agresión en la familia, ¿no? Y cómo la cultura marca y agrede y da forma. Entonces, Herbert Marcuse, que fue discípulo de Freud, se emocionó mucho con esto, ¿no? Y decía, bueno, la respuesta entonces está en la liberación. Lo que tenemos es que dar rienda suelta a Eros, rienda suelta a los instintos, hay que acabar con la represión. Y al acabar con la represión se va a acabar el malestar, se van a acabar las neurosis, se van a acabar las enfermedades, se va a acabar el sufrimiento. Pero eso parece que no ha tenido mucho éxito, ¿no? O sea, nunca ha ocurrido que parece que represión y sociedad son como que son ineludibles, ¿no? O sea, o son acompañantes necesarios el uno del otro, ¿no? Nos ponemos a pensar en este tema entonces, sobre por qué nos gusta lo que nos gusta, de dónde vienen esto, y entonces hay una cantidad de problemas, ¿no? O sea, ¿qué es el buen gusto? ¿Existe realmente o solo hay imposiciones culturales sobre lo que es bueno y deseable? Y si es así, educar el paladar no es más que una colonización más, ¿verdad? Un proceso de domesticación, de moralización, porque así como me dijeron, esto es feo, esto es bonito, esto se toca, esto no se toca, esto se muestra, esto no se muestra, también me están diciendo, ¿verdad? Te están marcando, esto es sabroso, esto no es sabroso, esto hay que cocinarlo, esto hay que esperar, hay que comer caliente, hay que comer frío, después de tal se come tal, esto es la comida fina y esto es la comida ordinaria. Por ejemplo, en algunos casos el mensaje es no puedes dejar comida porque es de mala educación, porque manda el mensaje de que no te gusta la comida, como en otros el mensaje es no puedes comerte todo porque está demostrando gula, demostrando además hambre, demostrando mucha necesidad, y el que muestra mucha hambre, pues también eso es de mal gusto, ¿no? Entonces hay muchas trampas con respecto al tema de la comida, ¿no? Y en la serie está pues como muy marcada la jerarquía allí, ¿verdad? Entre el que sabe, el amo de la casa, el que tiene todas las reglas, las normas sobre qué es lo exquisito, cómo se debe hacer, y pues la que sigue las instrucciones, que pues es como la mano de obra, ¿no? Que sigue las instrucciones. Entonces, es eso ahí hay una violencia, ¿no? Bueno, ¿de dónde saco yo cuál es el buen gusto? En muchos casos, buen gusto entonces es lo que se parece a lo que me gusta a mí,
O en otros casos el buen gusto es lo que determina a la persona que está canonizada por la sociedad, determinada como que es la que tiene buen gusto, ¿verdad? O buen gusto es entonces el plato de la capital, ¿no? Del centro de poder. Y de mal gusto son las cosas que se consumen en el campo o en los barrios, ¿verdad? Hay toda mucha discusión allí que nos lleva a pensar mucho en las desigualdades y en las imposiciones. Y es que existen reglas y recetas en todo, ¿verdad? En la comida como en la pintura, la música, el cine. Este trabajo de Nada, como producto audiovisual es impecable. Cada detalle está cuidado al máximo. El uso del color, la fotografía, la dirección de arte. Cada elemento está seleccionado para indicar que estamos ante un producto de calidad, de buen gusto. Pero en su mismo preciosismo emerge la ironía que pone en cuestionamiento nuestra seguridad. O sea, yo no creo que eso es una cosa ingenua solamente para vender el buen gusto, ¿verdad? Hay un énfasis allí, un énfasis en las diferencias y posturas de clase, en el esnobismo, en la corrección, y eso conduce nuestra atención a la posibilidad de la fealdad de lo excesivamente correcto, así como a la posibilidad de la belleza en lugares imprevistos, de la calidad que no es resultado de mayor complejidad, que es lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Siguen surgiendo innovaciones culinarias como estéticas en todos los campos, ¿sí? Los creadores transgreden cánones y a pesar de la consecuente oposición, porque siempre la hay, ¿verdad? Cuando escucho algo distinto, consiguen muchas veces romper patrones y generar nuevos gustos. Y esa es la historia de la cultura, ¿sí? Es decir, la primera vez que yo escucho algo que me suena diferente, no me agrada. Stravinsky, por ejemplo, le tiraban tomates en algún momento, generaban un desagrado, ¿verdad? Cuando algo es distinto a lo anterior. Pero siempre ha habido en todas las épocas gente que rompe con los cánones. Y de algún modo eso termina asimilándose, termina incorporándose. Lo contracultural, como vemos, bueno, el que fue un símbolo de rebeldía, de oscuridad, de tal. Entonces ahora es algo popular, que hay franelas, que la gente se hace tatuajes, etcétera. Se va incorporando, pero se va a seguir renovando. Digamos que esa es la historia de la cultura humana. El jazz, por ejemplo, que empezó siendo una música de un nicho muy marginal, ahora es de élite, ¿verdad? Y así ha pasado con muchísimas cosas. Entonces Manuel, este crítico casi caricaturesco, alude en varios momentos de la serie al sincretismo cultural de la cocina argentina y a cómo presenta combinaciones aberrantes que sin embargo funcionan, ¿verdad? Es decir, es aberrante, es perverso, es grotesco, todo lo que traiciona las reglas. Pero incluso desde los más clásicos estudiosos del gusto como Montesquieu, hablaban de que además de las reglas de la armonía, de la composición, tal, siempre había una tendencia que también tiene que haber variedad o que hay un yo no sé qué que no logramos descifrar, ¿verdad? Como que siempre hay algo de misterio en el gusto. Y un ejemplo es el cómo de pronto ocurren en una tradición que viene con mucha limpieza, con mucha elegancia. En Inglaterra específicamente ocurrió esto, surge la novela gótica con temáticas oscuras, feas, terroríficas, que no son precisamente de buen gusto y no surgen en los barrios ni en los campos, surgen en la aristocracia, ¿sí? Con cierta vergüenza, cierto pudor, ¿no? Hoy en día el terror y lo gótico es masivamente popular, ¿verdad? Es algo que le gusta a todo el mundo. En esa época era un poco vergonzoso que a las condesas, que a los lords les gustara leer esas cosas, ¿no? O si alguien escribía esas cosas, que generalmente era alguien formado, pues lo hacía con un seudónimo. Así como hoy en día lo hacen algunas escritoras o escritores famosos con seudónimos para escribir novelas eróticas, ¿verdad? No ponen sus nombres oficiales porque es un poco vergonzoso todavía, ¿verdad? Agamben hablaba un poco de cómo, para traerlo otra vez a la serie, es como si el ser humano
Sí, nos vamos educando, enseñando, nos van enseñando esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo exquisito, esto es lo correcto, pero siempre va a haber un impulso, una necesidad de transgredir, una necesidad de romper, que termina teniendo su belleza, ¿verdad? Y que logra crear pues nuevo gusto, que logra crear nuevas subjetividades. De hecho, cuando hay demasiada exquisitez, cuando hay demasiada formación, aparece un exceso de sobriedad o un exceso, aparece la nada. De hecho, yo creo que con eso es que tiene que ver el título de la serie. Aparece un vacío, aparece una falta de contenido, aparece el famoso nihilismo, ¿sí? Es decir, aparece el hastío, el tedio. Cuando ya yo sé tanto de comida que toda la comida me aburre, que ya nada me sorprende. Cuando yo sé tanto de arte que ninguna exposición me seduce ni me conmueve. Cuando he leído tanto que me parece mal escrito todo. Cuando sé tanto de moda que inmediatamente tacho, esto es aquello, esto es lo otro, ¿verdad? O de cine, que no me puedo sumergir en la película, sino que estoy viendo la fotografía, la composición, ay, esto se parece a este, se está copiando del otro, este quiere ser un no sé qué, ¿no? Y hay un ejemplo que él pone que a mí me gustó mucho, en ese libro que se llama El hombre sin contenido, que es una obra de teatro de Molière, una comedia, El burgués gentilhombre, donde hay una persona que más o menos está teniendo dinero, lo que llaman un nuevo rico, ¿no? O sea, alguien que no está educado, pero que ahorita tiene los medios y anhela ser un hombre culto. O sea, ser culto es un valor. Yo quiero ser culto, porque este es culto, este sabe, entonces vamos a tratar de aprender de él. Y en la obra él muestra cómo el maestro de danza, el maestro de esto, de lo otro, se burlan de él, ¿no? Pero al final, este ingenuo que disfruta y que ama las artes, de algún modo hay una conexión afectiva mucho más auténtica con las artes que la de los expertos, que ya han dejado de disfrutar y ya lo único que hacen es saber, ¿verdad? Ya deja de haber un placer, deja de haber una conexión afectiva. De algún modo esta pérdida de sentido la podemos ver en la serie, la podemos ver nosotros en nuestro día a día con el hecho de la cantidad de estímulos que recibimos, con el hecho de la cantidad de contenido, porque hay mucho contenido todo el tiempo, ¿no? Y como que ya nada me sorprende. Entonces, digamos que, ¿dónde podría estar la subjetividad? Yo lo dejo así como simplemente como comentario, que es una pregunta que me hago yo, ¿no? Porque todo está determinado, de algún modo, pues, hablamos cómo puede haber libertad en un mundo lleno de determinismos, ¿verdad? Donde venimos de esa tradición, lo que estaba mostrando Thomas, de las proporciones, de la simetría, de la piel de tal manera, de los tamaños, de tal. Venimos de esa herencia, venimos de esa tradición. Tenemos unas sujeciones identitarias, concepto de Foucault, de que, bueno, si yo soy tal cosa, si soy venezolano tengo que hacer tal cosa, si soy mujer tengo que hacer tal cosa. Las sujeciones identitarias son eso, los amarres que tengo, ¿no? Como pertenezco a tal categoría, eso se corresponde con un hábitus de Bourdieu, con una forma de caminar, con una forma de vestir, con una forma de hablar. No tengo permiso de hablar de cierta manera si yo pertenezco a tal clase social o pertenezco a tal grupo intelectual, por ejemplo, ¿verdad? Pero, además de esta gente tan pesimista y tan cínica y tan aguda, porque son gente muy aguda y que pudo descifrar mucho cómo funcionan los amarres sociales, culturales, también siempre hay gente que tiene unos valores humanistas y que cree, bueno, siempre va a haber un poquito, un resto, ¿no? Un resto para esa posibilidad de libertad, que es donde yo quería cerrar la ponencia. Uno de ellos es Dessertaux, en la antropología, un francés, que decía, bueno, sí, todos estamos expuestos a los mismos contenidos masivamente, pero cada quien camina la ciudad a su manera, lee el libro a su manera, marca, subraya. De alguna manera tenemos unas tácticas que nos permiten recorrer dentro de lo que está marcado por unos medios o por unos productores de contenido que nosotros no podemos gobernar. Nosotros tenemos un cierto resquicio, ¿verdad?, para la individualidad en esa selección, en la capacidad de elegir. Pero esa selección solo puede estar
solo puede convertirse en algo más parecido a la libertad cuando hay conciencia, cuando hay desarrollo de conciencia de esos determinismos y de esas sujeciones. Si no pasamos por ese proceso de conciencia, pues nunca lo va a haber, ¿verdad? Y es lo que nosotros tratamos de hacer en la psicoterapia, ¿no? Gente como Carl Rogers o como Jung, que vienen del psicoanálisis, tan deterministas como Freud, pero igual que Freud también, creían en la necesidad de la conciencia, es decir, en la necesidad de hacerme cargo, hacerme responsable de cuáles son esos determinismos, de cuáles son esos traumas, de cuáles son esos complejos, de cuáles son esas sentencias o esos modelos que tengo implantados, y de algún modo desarrollar, a pesar de eso, mi propia subjetividad y mis propias mis estrategias para moverme en este mundo con todas sus restricciones. Bueno, yo creo que lo dejo hasta aquí. Muchas gracias.